Dicen que hubo un tiempo en que toda la humanidad compartía una sola lengua. Un lenguaje perfecto, sin confusiones ni barreras. Pero esa misma unidad se convirtió en la chispa de la arrogancia que llevó a los hombres a desafiar al Creador. ¿Qué tan cierta es esta historia? ¿Es posible que aún queden rastros de la torre que quiso tocar el cielo? Bienvenidos a Ecos de la Escritura, un espacio donde exploramos la Biblia a la luz de la historia, la arqueología y la fe. La historia comienza después del gran diluvio. Noé y su familia repoblaron la tierra, y con el paso de los años, sus descendientes comenzaron a expandirse hacia el oriente. En aquellos días, la humanidad era como una sola gran familia. No había fronteras ni naciones, todos hablaban el mismo idioma y compartían una visión común. El libro de Génesis, en el capítulo 11, nos dice que al llegar a la llanura de Sinar, la antigua Mesopotamia, en lo que hoy sería Irak, decidieron establecerse allí. Y fue en ese lugar donde nació la idea que cambiaría para siempre el rumbo de la historia humana. Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Este plan revela más que un simple proyecto de construcción. No era solo levantar un edificio alto, era un intento de trascender los límites humanos y, en cierto modo, colocarse a la altura de Dios. Los arqueólogos han encontrado en esa misma región restos de enormes torres escalonadas conocidas como zigurats. Estas estructuras servían como templos y símbolos de poder, levantados en honor a los dioses mesopotámicos. Algunas alcanzaban alturas impresionantes para la época, y aunque ninguna puede confirmarse como la Torre de Babel, su existencia nos muestra que aquella narrativa bíblica está profundamente enraizada en un contexto histórico real. Imaginemos la escena, miles de hombres trabajando juntos, moldeando ladrillos cocidos al fuego, unidos por una sola voz, una sola lengua y un solo objetivo. La torre se elevaba, ladrillo tras ladrillo, desafiando los cielos, proclamando la grandeza humana sin reconocer la soberanía divina. Pero la Escritura nos dice que Dios descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban. Y al observar la unidad del pueblo, pronunció palabras clave: «He aquí, el pueblo es uno, y todos tienen un mismo lenguaje, y han comenzado la obra, nada les hará desistir de lo que han pensado hacer». Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría el curso de la humanidad: confundir sus lenguas. De repente, los trabajadores dejaron de entenderse. Donde antes había coordinación, ahora reinaba el caos. Unos pedían agua y recibían barro. Otros pedían ladrillos y les entregaban paja. La obra se detuvo en medio de la confusión, y la gran torre quedó inconclusa, convertida en símbolo de la soberbia humana. El lugar fue llamado Babel, que significa confusión. Desde allí, los pueblos se dispersaron por toda la tierra, llevando consigo nuevas lenguas, nuevas culturas y nuevas identidades. Y así, la humanidad dejó de ser un solo pueblo para convertirse en naciones diversas. Lo interesante es que, incluso siglos después, los ecos de Babel aún resonaban. En la tradición mesopotámica se hablaba de ciudades y torres destruidas por la ira de los dioses, y los zigurats seguían siendo construidos como intentos humanos de conectar el cielo con la tierra. El clímax de esta historia no está en los ladrillos, ni en la torre inconclusa, sino en el recordatorio eterno de que la verdadera grandeza no se alcanza por la arrogancia humana, sino por la dependencia de Dios. ¿Y qué pasó después? Con el tiempo, los pueblos dispersos formaron civilizaciones poderosas: Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Cada una levantó monumentos y templos en busca de trascendencia, pero ninguna pudo alcanzar el cielo por sus propios medios. La lección de Babel quedó escrita en la memoria de la humanidad: sin Dios, la unidad se convierte en caos. La reflexión final es poderosa. Babel nos recuerda que el ser humano tiene una inclinación natural a buscar su propia gloria, a construir torres de poder, riqueza o conocimiento que desafían la voluntad de Dios. Pero el Señor, en su amor, no permitió que la humanidad siguiera unida en el error. Más tarde, en Pentecostés, el Espíritu Santo derramó un don de lenguas, no para dividir, sino para unir en Cristo a hombres y mujeres de todas las naciones. Lo que en Babel se confundió, en el Evangelio se reconcilió. Y hoy, la pregunta es personal:
¿Estamos construyendo torres para nuestra gloria o estamos levantando altares para el Dios verdadero? Porque la verdadera unidad no nace de la ambición humana, sino del Espíritu Santo que hace de muchos pueblos un solo cuerpo en Cristo Jesús.